Hola amigos, bienvenidos al repaso de la lección número 11, compartir la historia de Jesús. El texto bíblico de memoria se encuentra en 1 de Juan 5:13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este versículo bíblico prácticamente resume el contenido de la epístola hasta este punto. La palabra os escribo tiene un propósito de impresionar la mente de los lectores. El apóstol Juan quiere llamar la atención y el propósito específico de Juan es que los cristianos sepan. Y la orientación de la palabra griega es un conocimiento intuitivo que implica una convicción plena, porque al parecer la fe de los lectores de Juan estaba en peligro de debilitarse y con el tiempo desaparecer. El enfoque de la lección de esta semana se centra en algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, 1 de Juan 5:1 al 3, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan repite el tema de la filiación de Cristo que ya expusiera anteriormente. Al acercarse al fin de su epístola, él quiere decirle a sus lectores que el hecho de que Jesús era el Hijo asegura la relación de ellos con Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es un hijo o hija de Dios. Los destinatarios de esta carta deben saber que son hijos de Dios por su fe en Jesús. Esta fe los señala como cristianos que expresan su amor por Dios, cumpliendo sus mandamientos. En Efesios 2:1 al 8, que es otro texto de esta semana, dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Al tratar los grandes misterios de la salvación, asuntos que el apóstol le conciernen tan vitalmente y cuyos efectos ha experimentado tan dramáticamente en su propia vida y aún sigue experimentando, le era imposible permanecer fuera de ese cuadro. El apóstol es incapaz de escribir acerca de tales cosas en forma abstracta y ajena a ellas. Por eso el apóstol señala nuestra vieja condición humana. Sin Cristo estábamos muertos. Nuestra mente se guiaba por los placeres y desenfrenos de este mundo. Estábamos guiados por el maligno. Éramos obstinados, hacíamos las cosas a nuestra manera y estábamos sujetos a la orgeteu, que es la ira de Dios. Pero gracias a la insondable misericordia de Dios en Jesús, y después de aceptarlo, hemos hallado vida en abundante, gracias a la salvación ofrecida en la cruz del Calvario. Gracias a ese perfecto ministerio, hoy podemos tener acceso al cielo. Un día Dios hizo un milagro en nuestra vida y pudimos tener fe.
La fe es un vinculante que nos lleva a Jesús y la salvación que experimentamos es solo por los méritos de Jesús. Otro texto bíblico que estudiamos en esta semana, Marcos 5, 15 al 19. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dios hizo un milagro en la vida del endemoniado. El pequeño espacio de tiempo que pasó con Jesús debe haber sido vital para él. Sí, le generó una emoción tan grande en su vida. Cuando vio que estaba entrando en la barca, listo para partir, comprendió que iba a quedarse separado de aquel que le había restaurado la salud mental y le había devuelto la paz del alma. Quizá por el momento temieron que su ausencia pudiera significar el retorno del demonio, lo que sin duda temía más que la muerte misma. De todos modos, quería permanecer con Jesús, pero no se lo permitió. Jesús hizo lo que era mejor para todos. Los endemoniados sanados necesitaban proclamar lo que Jesús había hecho por ellos. Y los habitantes de Decápolis necesitaban el ministerio de estos hombres. Y este hombre sanado comenzó a proclamar, y muchos en Decápolis creyeron y aceptaron el nombre de Jesús. Otro texto bíblico, Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. El apóstol Pablo resume brevemente sus conclusiones, a saber que por medio de Jesucristo tenemos acceso directo a Dios, y deduce lecciones prácticas para los cristianos de origen judío. Bajo el antiguo pacto, esto era un privilegio exclusivo del sacerdote y solo una vez al año. Ahora todos los creyentes tenemos acceso directo al lugar santísimo o a los lugares santos gracias a la sangre de Jesús, no como el sumo sacerdote terrenal con la sangre de animales que no podía quitar los pecados, sino por la sangre del sacrificio eficaz de Cristo, hecho una vez y para siempre. Este camino nuevo en el sentido de que no había existido antes. El antiguo pacto no tenía ese camino. Cristo vive siempre para interceder por nosotros. El camino nuevo se centra en una persona que vive eternamente, que es la verdad y la vida, Jesús. El velo que cita aquí el apóstol Pablo se usa con el sentido de algo que oculta de la presencia divina. Ahora, notemos lo siguiente, que este es uno de los varios pasajes donde el autor de Hebreos recalca que mediante Cristo Jesús el hombre tiene acceso directo a Dios. Este parece ser el pensamiento central de todo el mensaje del libro de Hebreos. Debido al sacrificio de Cristo en favor de nosotros, ya no existe un velo entre nosotros y nuestro Dios. Nuestra esperanza, nuestra única esperanza, penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Eso lo encuentran en Hebreos 6, 19 al 20. No es suficiente creer en Cristo y en su ministerio sacerdotal en los atrios celestiales. Nosotros debemos hacer uso de esas facilidades que nos da el cielo, que nos ha proporcionado tan bondadosamente, y por medio de las cuales
podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos acercarnos todos los días para poder acceder a esos atrios celestiales. Pastor, ¿y cómo nos acercamos todos los días? Haciendo nuestra devoción diaria, y un día tendremos acceso en el cielo. La lección hace una reseña y dice lo siguiente: el poder de la testificación en el Nuevo Testamento era el poder del testimonio personal. Los creyentes del primer siglo compartieron a un Cristo que conocían. Por eso todos nosotros somos llamados a compartir ese Cristo que conocemos. Conozcámoslos más todos los días. Los cristianos artificiales, si existe tal cosa, nunca cambiarán al mundo. Cuando Cristo habita en nuestros corazones a través del ministerio, Dios comienza a obrar en nuestras vidas maravillosamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va cambiando nuestra vida completamente. Testificar es una tarea laboriosa. Si es simplemente un deber o una obligación religiosa, es una delicia si proviene de un corazón que rebosa de amor por Cristo, que nos ha redimido. Cuando estamos enamorados, disfrutamos hablando de la persona que amamos. Lo que es verdad para el amor humano, ciertamente es verdad para el amor divino. El poder del testimonio en el Nuevo Testamento fue precisamente esto. Los creyentes compartían espontáneamente un Cristo que amaban. Testificar no era un requisito legalista, era la respuesta del corazón al sacrificio hecho por Jesús allá en la cruz. En la lección de esta semana redescubriremos cuán poderosos son nuestros testimonios personales con el fin de influir en otros para Cristo. El poder transformador de nuestro testimonio personal no es lo malo que fuimos o lo bueno que somos ahora. Se trata del Cristo que vino a este mundo maldito por el pecado, en una misión redentora de amor para salvarnos. Podemos testificar con seguridad no por quienes somos, sino por quien es Él. Ahora, la lección hace un comentario también. En Efesios 2, el apóstol Pablo describe el cambio que tiene lugar cuando un individuo acepta a Cristo. Él declara que anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En Efesios 2:2, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. La expresión hijos de la ira simplemente significa que somos por nuestra propia naturaleza pecadores y merecedores del juicio o ira de Dios. El profeta Jeremías afirma que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, Jeremías 17:9. Isaías agrega que incluso nuestra así llamada justicia es como trapos de inmundicia. En Isaías 64:6, la razón por la cual nuestra justicia se describe como trapo sucio es porque proviene de un corazón contaminado por el pecado. Sin Cristo estamos irremediablemente perdidos en la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo continúa su discusión sobre el plan de salvación al declarar que Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Efesios, eso lo encontramos en Efesios 2:4-6. Él nos ha salvado por su gracia, no por nuestras obras. Todo proviene de gracia. Por su gracia nos perdona la culpa del pecado y nos libra de las garras del pecado. Por su gracia nos salva del castigo del pecado y nos libera del poder del pecado. La salvación es por gracia, que nos libera de la condenación del pecado y de la esclavitud o del dominio del pecado. Nosotros que una vez estuvimos muertos en delitos y pecados, ahora estamos vivos en Cristo. La expresión usada en Efesios 2:5, nos dio vida, significa un renacimiento.
En Cristo es como si estuviéramos naciendo de nuevo, comenzando otra vez, de nuevo, con una nueva identidad en Cristo, un nuevo comienzo y un nuevo poder en Cristo. Con este nuevo caminar en Cristo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Efesios 2:10. La palabra griega para hechura es poema. De ella obtenemos nuestra palabra castellana, poema. Cuando Cristo nos recrea para la gloria de su nombre, escribe un poema en nuestra vida a través de las buenas obras que su Espíritu nos da poder para hacer ante todo el universo. Y ahora pasando al tema de la gracia para todos, la lección menciona que aquí tenemos noticias increíblemente buenas. La gracia de Dios no solo está disponible para unos pocos elegidos. El apóstol Pablo deja en claro que se da gratuitamente a todos. Él declara así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. La expresión la pared intermedia de separación es notable. Los judíos no permitían que ningún judío entrara en el templo judío. Había una barrera de piedra de 1,5 metros de altura, con 13 grandes piedras escritas en griego y latín, advirtiendo a los gentiles o extranjeros que si procedían más allá de este recinto exterior del templo, lo harían a riesgo de su vida. Interesante. El historiador judío Josefo describe esta advertencia claramente. Había una partición hecha de piedra. Su construcción era muy elegante sobre ella. Se alzaba columnas a la misma distancia entre sí que declaraban la ley de la pureza, algunas en griego y otras en letras romanas, que ningún extranjero debería entrar en ese santuario. Los gentiles no tenían acceso a la presencia de Dios en el santuario judío. Cristo cambió todo eso. Su gracia proporciona acceso directo al Padre. Todos los que por fe reciben la salvación que Él ofrece tan libremente, tendrán entrada a su reino. Todos somos bienvenidos al reino de los cielos. El evangelio es para todos, la salvación para todos. El perdón, la misericordia, la clemencia, la gracia son para todos los creyentes en el Nuevo Testamento en adelante. Los creyentes del Nuevo Testamento comprendieron la maravilla de su gracia y no pudieron guardar silencio. Ellos entendieron la seguridad de la vida eterna en Cristo. Vivieron para contar la historia de su abundante gracia. A medida que comprendemos el significado de su gracia, nosotros también vivimos para contar su historia. Ahora, la lección comenta sobre lo siguiente: la gracia que nos cambia. La gracia nos cambia. Santiago y Juan, conocidos como los hijos del trueno, fueron transformados por la gracia. Uno no llama a alguien hijo del trueno porque tiene una disposición suave, pasiva y relajada. Santiago y Juan eran dínamos que fácilmente podían ponerse nerviosos o impacientes. Eran altamente competitivos, buscaban puestos en el reino de Cristo. El amor sacrificial de Cristo los cambió. En el centro mismo de su ser, Santiago finalmente fue martirizado y Juan, que vivió hasta los 90 años, nunca se cansó de contar la historia de amor que cambió su vida. Un escritor dijo: Juan escribió con su pluma embébida en el amor. Juan fue cambiado por el amor y tenía que contar la historia del amor de Jesús. Por ejemplo, el apóstol Pablo agrega lo siguiente: el amor de Cristo nos constriñe, 2 Corintios 5:14. En otras palabras, el amor de Cristo nos impulsa, nos motiva, nos obliga a contar la historia de la salvación. Elena de White lo dice también de esta manera:
El amor es un atributo celestial, el corazón natural no puede originarlo. Esta planta celestial solamente florece donde Cristo reina en forma suprema. Donde existe amor, allí hay poder y verdad en la vida. Dios hace el bien y solo el bien a los que tienen el amor que lleva el fruto de sanidad y finalmente reciben la vida eterna. Contar la historia de Jesús es contar la historia de cómo su gracia ha obrado en nuestra vida. Testificar no es un don espiritual dado a unas pocas personas. Es la función, la misión de todo cristiano. Simplemente di lo que Cristo ha hecho por ti. Comparte con otros la paz que has encontrado en Jesús. Diles cómo Cristo te dio un propósito en la vida. Ora por oportunidades para decir a los que te rodean la alegría que tienes al seguir a Jesús. Diles cómo te aferraste de sus promesas por fe y descubriste que eran verdaderas. Comparte respuestas a tus oraciones. Comparte respuestas a tus oraciones o promesas bíblicas que sean significativas para ti. Te sorprenderás cómo responderán los demás a una fe genuina. En una lección anterior mencionamos a los endemoniados. Solo imagina el poder de su testimonio al compartir lo que Cristo había hecho por ellos. ¿Quién podría argumentar contra un testimonio tan real? Las vidas cambiadas son el testimonio más poderoso posible. Hay quienes argumentan en contra de lo que crees, debaten tu teología, pero pocas personas discutirán sobre tu testimonio. Como dice Elena de White, el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Los críticos guardaron silencio ante los sorprendentes cambios en la vida de los endemoniados. A medida que el amor de Cristo fluya por tu vida, otros se sentirán conmovidos para buscar al Cristo que te ha cambiado y te ha dado tanta paz y alegría. Ahora, acerca de la seguridad cristiana, la lección dice lo siguiente: si alguien te hiciera la pregunta, ¿tienes vida eterna?, ¿cómo responderías? ¿Sería tu respuesta ambigua o segura? Dirías, espero que sí, ojalá lo supiera, no estoy seguro. Jesús quiere que tengas certeza de la vida eterna. El apóstol Juan declara que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, 1 Juan 5:11. Luego agrega palabras demasiado claras para ser malentendidas. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Mientras tengamos a Jesucristo viviendo en nuestra vida, el don de la vida eterna es nuestro. Él es vida. Es esta seguridad lo que otorga poder a nuestro testimonio. Nuestra seguridad no está basada en nuestras buenas obras o nuestra justicia superior. Se basa solo en Cristo, que vive en nuestra vida por el Espíritu Santo, que produce buenas obras a través de nosotros. Pastor, ¿y todo esto cómo nos sirve? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, la lección hace algunas preguntas sobre eso. ¿Es posible ser un testigo efectivo de Cristo sin la seguridad de la salvación en tu propia vida? Algunos cristianos adventistas están preocupados por aceptar la enseñanza bíblica de la seguridad de la salvación debido a la declaración de Elena de White que indica que nunca debemos decir que somos salvos, ¿no? En Palabra de Vida de Gran Maestro, en la página 120 está eso. Un análisis cuidadoso de esta declaración revela que ella estaba hablando en un contexto de una vez salvo, siempre salvo. Estaba hablando de la falsa seguridad, de la autoconfianza, de la idea errónea de que cuando vengo a Cristo nunca puedo caer y perderme. A eso se refería Elena de White en esa cita. Esta doctrina fácilmente puede conducir a la complacencia en nuestra vida cristiana y a la justificación de nuestro propio comportamiento pecaminoso. La gracia de Dios no es barata, cambia nuestras vidas.
Con respecto a la seguridad de salvación en Jesús, Elena de White fue muy clara cuando afirmó lo siguiente: cada uno de ustedes puede saber por sí mismo que tiene un Salvador vivo, que Él es su ayudador y su Dios. No necesita llegar al punto de decir, no sé si soy salvo. ¿Crees en Cristo como tu Salvador personal? Si así lo haces, regocíjate. Anima a tu clase a compartir por qué creen en la seguridad de la salvación. Es la base de todo testimonio efectivo. Haz que un miembro de la clase lea en 1 de Juan 5, 11 al 13 y comenten estos versículos en la clase. ¿Dónde se encuentra la seguridad de la vida eterna? Lee y desarrolla la siguiente declaración. Una vez que la mirada se fija en Él, la vida halla su centro. El entusiasmo, la devoción generosa, el ardor apasionado de la juventud hallan en esto su verdadero objeto. El deber llega a ser un deleite y el sacrificio un placer. Honrar a Cristo, asemejarse a Él, es la ambición superior de la vida y su mayor gozo. Gracias por escuchar el comentario de la lección. No olvides suscribirte para que sigas recibiendo el comentario y el repaso también del comentario de la escuela sabática. Que Dios te bendiga.